de esta sesión. Eh, bueno, igual decirles que ayer nosotros empezamos el módulo 6 y vamos a, ayer veíamos lo que eran los dos sistemas fotovoltaicos, off-grid aislado y on-grid. ¿Listo? Vamos a empezar por el off-grid y mirando las características y sí rápidamente, o no, específicamente más bien, de los paneles solares. Bien, por aquí ya nadie quiere unirse. Tenemos buena asistencia hoy, 17 personas, 16 porque el 17 soy yo. Pero bueno, entonces, muchachos, ese es el sistema off-grid aislado que no va conectado a la red. Siempre que hablemos de un sistema fotovoltaico, debemos saber de qué tipo de sistema estamos hablando. Básicamente son lo mismo, con los mismos equipos, simplemente es el modo de funcionamiento o la tipología de conexión a la que nos referimos si es aislado o en red. En red sería on grid, ¿sí? Grid significa red, off, apagado, y on encendido. Entonces, si estamos en red o no estamos, o estamos por fuera de la red, básicamente ellos están configurados de las mismas, de los mismos equipos, los paneles solares, ¿sí? El regulador, el inversor y en el caso de aislados casi siempre van las baterías. Bueno, este iría conectado después del regulador, las baterías. Lo tengan en cuenta que nos hacemos referencia es a la tipología, que bien, aquí se están conectando más personas, a la tipología en la que está conectado el sistema, en este caso off-grid. Bien, hasta ahí entendido estas dos cosas. Es decir, si entrega energía a la red, vende energía a la red y al mismo tiempo pues utiliza energía de la red, esto nos lo da el inversor. El inversor es el que da la capacidad de conectarlo en red, o hay inversores que no vienen diseñados para conectarlos en red. Entonces uno por eso al escoger el inversor es que eh, digámoslo así, se arma la tipología, ¿listo? De conexión. Entonces, este es off-grid. Vamos a empezar a conocer estos equipos y estos elementos que básicamente ustedes vieron son paneles solares, regulador, batería e inversor. Ahora se están construyendo en un solo equipo lo que es el regulador y el inversor para no tener tantas piezas en el sistema. Muchachos, si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿listo? No hay problema. Oh, Marcela nos hacía falta, ya está aquí con nosotros. Entonces, miren, un panel solar básicamente viene desarmado por celdas. Véala aquí. ¿Sí? Es una cantidad de celdas, adivine qué, interconectadas entre ellas en serie, ¿sí? O en paralelo. Básicamente, ellas vienen conectadas en serie. Y cuando estamos hablando de conexión en serie, pues estamos hablando como si tuviéramos la conexión en serie, varias personas conectadas eh, por sus manos, ¿sí? Como cuando cogemos y hacemos una fila, ¿sí? Una fila o una ronda, así es la conexión en serie, y conexión en paralelo es como si las dos personas estuvieran conectadas con las dos manos. ¿Listo? Van armando conexión paralelo o para en serie. ¿Por qué en serie? Porque muchachos, y se los voy a aplicar de una vez acá, en serie yo voy sumando la tensión. Digamos, entonces estas son, representemos esta celda, va conectada con esta otra celda, esta sería la conexión eléctrica en serie, ¿sí? Principio con final de la que sigue, ¿sí? El final
con el principio. Sí, a ver, señor, díganme, al rato se cae, voy a probar por acá una mejor ubicación. Parece que sería entonces cuestión de red. Es que me estuvo molestando el internet antesito de que nos conectáramos. Me estuvo molestando un poco. Ujú. Entonces voy a probar aquí. A ver si mejora, ustedes me dicen. Probando, probando. Ahí mejoré la conexión. ¿Me confirman? ¿Mejor? Bueno. Sí, de hecho aquí me está diciendo, vea, la conexión a internet es inestable, obtén ayuda aquí y preciso, yo estuve trabajando toda la tarde bien y a las 8 de la noche empezó, ¡prum! Se me fue, me desconectó un rato y no ha estado bien. Voy a hablar con el operador de red o cambiarme o a una Starlink o algo así, porque sí, últimamente ha estado molestando. Bueno, listo. Entonces, sigamos con nuestra presentación, a ver si nos funciona mejor. Y se escucha mejor. Listo, entonces la conexión en serie, cada celda de estos, señor, ¿alguien quiere hablar? Cada celda de estas obtiene o da, cuando le pega el sol, alrededor de 2 voltios, entre 1,5 y 2 voltios. Listo. Yo, al conectarlas en serie, lo que voy haciendo es sumando los voltios. Por ejemplo, estas 4 celdas me darían a la salida 8 voltios. ¿Sí? Aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5 y 6 por una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, 6 por 8 tendríamos 48 voltios. Sí, 48 voltios. No, 48 celdas, discúlpeme. Y si cada una de ellas, 48 celdas, y si cada una de ellas me da un voltio, pues yo a la salida voy a tener 48 voltios. ¿Listo? O si me da 2 voltios, entonces a la salida voy a tener 96 voltios. ¿Sí ven cómo funciona a la final? Aquí estamos aplicando las conexiones serie paralelo también en lo fotovoltaico. ¿Sí? Cada celda de estas entonces está construida de dos materiales para poder armar la reacción química. Un panel solar funciona por reacción química cuando incide la luz, la radiación, ojo, la luz no, me equivoqué, la radiación solar. Por eso, no importa que pase una nube, la radiación pasa a las nubes, no importa que el día esté nublado para que un panel genere electricidad. Obviamente, no va a generar la misma cantidad, señor. Sí, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Sí, con eso mejor. A todos se les escucha entrecortado. Hay veces que también es la conexión receptora, o sea, que falla la conexión receptora. Señor, señor, pero aquí sí me está saliendo lo de la conexión inestable. No, marica, no, se fue. Sí, no, se está cayendo acá, muchachos. Está cayendo acá. Espérame en un momentico, me van a regalar por aquí una conexión. Ya la, ¿qué clave? Sí.
Ujú. Cierro paréntesis. Ahí me conecté. Señores, ¿me escuchan? Me conecté a otra red. Ahora sí. Sí, ahí me conecté a una red de fuck. Me prestaron. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo, Jorge Eliezer Pinto. Eh, igual, mire, si volvemos a tener problemas de conexión, yo más bien dejamos ahí y mañana los cuadro esto, definitivamente contrato un servicio y cableo. ¿Qué pasa con la conexión en internet? Y eso de una vez para que lo sacan muchachos, es mucho mejor cableada por red, o sea, utilizar el cable, puesto que la velocidad se pierde en un 50% cuando utilizamos Wi-Fi. Entonces, de una vez para que lo sepan, tendré que volver a lo arcaico, pero funciona mejor. A lo análogo. Listo. Eh, seguimos bien, ya ahorita sí bien escuchados. Eh, sí, mucho mejor. Bueno, listo. Entonces, les decía, esas reacciones químicas que hace el panel solar dependen de la radiación y para, más que todo para conocimiento de ustedes, los dos elementos que más utilizan para hacer esa reacción química siempre tiene que haber dos elementos. En este caso es silicio y germanio. ¿Sí? Es como, funciona como una pila, tiene la misma reacción química o el mismo fenómeno, ¿no? No es la misma reacción química, pero sí es el mismo fenómeno para producir tensión, ¿sí? O más bien una corriente eléctrica y una tensión en las puntas, en la salida de la celda, cuando entonces conectamos varias celdas en serie, nos da la tensión del panel. ¿Listo? Entonces, ¿de qué está configurado un panel? Del soporte, ahí tiene un soporte, una estructura donde instalar todas las celdas. Los cables de conexión, básicamente positivo y negativo, el marco del panel, y tiene por encima entonces un vidrio que recubre el panel para protegerlo mecánicamente contra golpes, un encapsulado, ¿sí? Eh, eh, que se comporta muy bien frente a los rayos UV ultravioleta y un conexionado. Ellos suelen llevar una, en una pequeña plaquita de conexión de terminales donde llevan unos diodos, ¿listo? Unos diodos. ¿Para qué? Para que el panel no se vaya a convertir en una carga. Es decir, envía corriente, pero el diodo impide que consuma corriente. ¿Por qué? Porque cuando se va al sol y tenemos un sistema con baterías, si no tuviera ese diodo, las celdas se comportarían como una carga, ¿sí? Consumirían corriente de las baterías. ¿Estamos correctos? ¿Cómo me siguen escuchando? ¿Bien? Entonces, ese es básicamente un panel solar. Gracias, muchachos. Bien, señor. Sí, sí. Sí, señor. Precisamente en las noches de muy buena luna y cielo despejado, se alcanza a medir algún voltaje pequeño. Entonces, sí, sí tiene sentido. Lo que pasa es que la radiación es tan bajita, que realmente no es eficiente
utilizarla. Y ya que usted habla de eficiencia o hace referencia a la eficiencia, muchachos, tengamos en cuenta lo siguiente. Un panel solar es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque un metro cuadrado en el piso a mediodía, ¿sí? Donde el sol está pegando más duro, nos puede llegar a dar 1000 vatios, o sea, 1 kilovatio. Y los paneles que ahorita tenemos solamente llegan a una eficiencia. Eso sería si hubiera un panel de 1 metro cuadrado, para que me entiendan, que diera la potencia de 1000 vatios, o sea, de 1 kilovatio, ese panel tendría una eficiencia del 100%. Pero apenas estamos llegando al 22, 23, 25%, creo que están ahorita muy, muy poco. Es decir, que de un metro cuadrado apenas estamos cogiendo 250 kilovatios, 250 vatios. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿a qué voy? A que el futuro o lo que se espera en el avance, y ustedes han visto que han venido mejorando la potencia y el tamaño se sigue manteniendo más o menos, a futuro se espera entonces mejorar la eficiencia de los paneles y que sean mucho más potentes, ¿no? Mire que empezamos con paneles, cuando empezó eso de la masificación de la energía solar, empezamos con paneles de 250 vatios, luego pasamos a 320, luego que a 350 y ya vamos en 640 vatios, 700 vatios, creo que ya sé, 700 y 750 vatios, creo que ya se encuentran en el mercado, ¿no? ¿Me confirman? Si ustedes de pronto están enterados o si tienen algún aporte, ¿listo? Sí. Entonces, miremos, miremos qué tipo de paneles tenemos. Tenemos hechos de silicio. Bueno, todos son de silicio. Tenemos monocristalino, tipo monocristalino. Esto es importante para cuando lo vamos a comprar. Policristalino y amorfo. Miren los rendimientos o la eficiencia. El monocristalino tiene un rendimiento del 24%, el policristalino entre el 19 y el 20% es menos eficiente y el amorfo es todavía menos eficiente. ¿Listo? Bueno. Eso sería en laboratorio y ya en directo entre el 15 y el 18%, entre el 12 y el 14 y menor al 10. Realmente hay mucha tela por cortar por avanzar en esto de los paneles. Estamos hablando que un panel ahorita de 700 vatios mide 2 metros por 1,10. ¿Sí? Sí, en el momento en que ellos, 2 metros cuadrados, ¿no? Cuando ellos den 2000 vatios, tendrían una eficiencia del 100%. ¿Sí? O sea, apenas vamos en 700 para esa dimensión. Ahí me hago entender. Listo. Muchachos, para no meternos tanto en el teórico y tal, les puedo decir que en el Ecuador, como dijo el compañero, o sea, la posición en la que está Colombia con respecto a la Tierra, los más utilizados son los monocristalinos, estos primeros, para que lo tengan en cuenta. Prácticamente es el que más se vende acá. Se han usado también policristalino, sí. Digamos que no habría problema, pero tengo entendido y lo que he leído hasta ahora y han dicho las otras personas que también se dedican a eso de instalaciones solares fotovoltaicas es que tiene mejor rendimiento el monocristalino cuando pasan las nubes, ¿sí? Cuando el día está muy nublado con respecto al policristalino. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene, podemos debatir. Bien, entonces entramos ya un poco a lo que es la conexión, la simbología y la forma en cómo se comporta una celda. ¿Listo? Una sola celda que a la final es como se comporta un panel. ¿Sí?
Es exactamente igual. Entonces, entendiendo el comportamiento de la celda de la conexión, nosotros podemos inferir cómo se comporta un panel. ¿Listo? Entonces, miren cómo dos células se conectan en serie. Esta es la simbología. Bueno, primero que todo, esta es la simbología de una celda y también se utiliza como simbología para un panel. Porque como tienen la misma conexión, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué quiere decir todo eso? Mire, que tienen un positivo, ¿sí? Un cable positivo y un cable negativo. Eso P y N. ¿Sí? El más y el menos, indicándonos cuál es el positivo y cuál punta es la negativa. ¿Sí? Y que allí se va a generar una tensión, por eso está la V, ¿sí? Una tensión directa, ¿listo? De corriente continua, como la de las baterías de los carros. Y la flechita nos está indicando, muchachos, hacia dónde fluye la corriente. La corriente, por definición, es un flujo de electrones a través de un conductor y aquí está fluyendo como pues lo dice la teoría eléctrica, de negativo a positivo, ¿sí? Los electrones viajan de negativo a positivo, o fluyen siempre que se crea una corriente eléctrica de positivo a negativo. ¿Listo? Entonces, en resumen, una celda o un panel solar genera, cuando le incide la luz solar, la radiación solar, genera una corriente eléctrica, dice, dentro, que a su vez esta corriente eléctrica por ley de Ohm me produce una tensión en los bornes o terminales de los cables positivo y negativo. Ojo, porque el panel nos entrega es que nos entrega potencia, por lo tanto debe haber una tensión y debe haber una corriente. ¿Cómo se conectan? Bueno, para completar la idea, la potencia es igual a la tensión por la corriente. Debe haber una tensión y debe haber una corriente para que pueda existir una potencia. ¿Por qué? Porque si la corriente es cero, cualquier valor que yo multiplique por cero, pues me va a dar cero. Entonces, matemáticamente ahí está la explicación. Sí. Vamos por partes para ir entendiendo muy bien. ¿Cómo me escuchan? Por favor. Súper. Listo. Entonces, ¿cómo se conectan dos celdas en serie? Miren, facilito, como si estuvieran cogidas de la mano. Positivo con negativo, ¿sí? Y listo. Los bornes terminales serían el positivo acá rojo y el negativo acá en los extremos, ¿sí? Mire, final de un elemento de la primera celda conectada con el principio, que en este caso sería negativo con positivo, o positivo con negativo. Bien. ¿Y cómo se conectan en paralelo? Pues miren, es como si estuvieran cogidos de las dos manos. Positivo con positivo y negativo y con negativo. Y de cualquiera de las dos puntas, ¿sí? O de esa conexión se saca los bornes, ¿sí? Los bornes. Bien. ¿Está ahí entendido? Conexión en serie y conexión en paralelo, ¿listo? Serie es esta, dos células en serie, la tensión de la asociación es el doble que la celda individual. Entonces, ¿cuál es la diferencia eléctrica? Ay, pero profe, pero ¿por qué? ¿Y cuál es la gracia de conectarla en serie o en paralelo? Pues miren, la tensión que yo genero, ¿listo? Si yo voy a conectar dos celdas en serie, a la final obtengo, y cada una de ellas mide 2 voltios, me da 2 voltios, a la final yo tengo 4 voltios en las puntas de donde le voy a sacar la energía. En cambio, en paralelo, la tensión es la misma, tendría los 2 voltios, así cada una de ellas fuera de 2 voltios, si la conecto en paralelo, siguen habiendo los 2 voltios, ¿listo?
¿Qué se me suma? Se me suma la corriente que produce cada celda. ¿Listo? En cambio, en serie, la corriente es la misma, tiene el efecto contrario. ¿Listo? Entonces, apréndanse en un efecto, por ejemplo, el de la serie, de que se sumen las tensiones y la corriente es la misma, que el efecto conectado en paralelo de dos celdas es al contrario. La tensión es la misma, la corriente se suma. ¿Entendido hasta ahí? Miren entonces en forma de gráfico, muchachos, para que ustedes se vayan empezando a meter en este. Yo no les puedo obviar las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas aquí, por trabajar nosotros con electricidad, eso es mentira que el que le vaya a enseñar electricidad sin matemáticas es una estafa. ¿Listo? Entonces, miren eh, cada color aquí en este plano cartesiano, ese que nos enseñaban en el colegio. Por acá está el voltaje en el eje X y en el eje Y está la corriente. Miren cómo se comporta entonces la potencia, que la multiplicación, es decir, eh, la curva negra, la curva roja y la curva azul. Entonces miren la curva de la potencia, ¿sí? De la potencia, miento, de la corriente, discúlpame. La curva azul de la corriente conectada en serie, miren que es 3 amperios y conectada en serie, sí, va a ser 3 amperios. Cada celda, ahí está diciendo que saca 3 amperios. ¿Por qué sé que cada celda da 3 amperios? O la corriente que fluye ahí es 3 amperios. Porque en paralelo, si ustedes las miran acá, se duplica. En paralelo las corrientes se suman y la tensión es la misma. Entonces miren que ya si yo conecto dos celdas en paralelo, la corriente es 6 amperios y la tensión es 0,6 voltios. Y la tensión es 0,6 voltios. ¿Sí ven? En cambio, en la conexión en serie, la corriente apenas es 3 amperios, lo que me da una celda, pero la tensión, véanla, aquí lo está indicando, de hecho, la misma curva de 1,2 voltios, es decir, 0,6 más 0,6 voltios da 1,2. ¿La pillaron? Si no la pillaron, se las explico de otra forma. Sí. Tranquilos, aquí estamos para hacer preguntas y nadie se va a burlar de ustedes ni nada por el estilo, por más tonta que parezca la pregunta. Bien, esa es la forma de leer los gráficos. ¿Por qué les meto o les doy esa información? No, pues no es por complicar la cuestión, sino porque cuando ustedes vean una ficha técnica de paneles solares, pues van a tener estas curvas, ¿listo? Ahí el fabricante le va a decir, y si usted empieza a aprender y a familiarizarse con esas curvas, va a poder seleccionar y de pronto hasta no embarrarla a la hora de escoger los paneles, ¿listo? O de interpretarlos y de conectarlos. ¿Listo? Señor Hidalgo. Sí. Ajá, bueno, buena pregunta. Ya sé para dónde va. Ojo, no confundir que la ley de Ohm con las conexiones, ¿listo? Pero ya sé para dónde va. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es mejor o qué voy a decidir? Eso ya es a criterio del electricista y es mucho de depende. ¿Qué pasa cuando yo tengo la acometida lejos? Los paneles están lejos, ¿sí? Digamos que aquí tengo los paneles por acá en el techo o, por ejemplo, en la parte rural que los tengo lejos de la casa, ¿sí? Donde está el inversor. Yo quiero, como me va a haber una caída de tensión, porque está, por ejemplo, a 40, 50 metros de la conexión con el inversor, ¿sí?
Entonces, yo escogería que me dé más tensión, ¿sí? Para que la caída de tensión no se me vea tan afectada, ¿sí? Pero sí, entonces es, es, es de acuerdo a los casos en que nosotros tengamos conectados. ¿Qué es lo bueno? Que estas conexiones ya por dentro las trae el panel, ¿listo? Es solamente la información para interpretación, ¿listo? Pero si yo, por ejemplo, en el caso de las baterías, se lo voy a explicar, ¿sí? Las baterías también se conectan en serie en paralelo, tienen el mismo comportamiento de la tensión y la corriente. Entonces, si yo quiero más autonomía, escojo conectar las baterías en paralelo. ¿Listo? En paralelo. Es en el caso de las baterías. En caso de las celdas, ¿sí? Eh, ellas, como producen tan poquito voltaje, ¿sí? Entre 1,5 y 2 voltios, dentro del panel están conectadas es en serie, la mayoría. Ahora ustedes han visto que vienen muchas más celdas, ¿sí? Entonces yo puedo conectar y el panel me va a salir 48 voltios. Entonces, si yo quiero mejorar la potencia del panel, pero mantener la tensión, entonces yo armo dos grupos de celdas. ¿Sí? Dentro del grupo van conectadas en serie, ¿sí? Pero los dos grupos en paralelo. Bien. Espere les hago los dibujos para que la entiendan más mejor, dijo el campesino. Miren, los paneles ahorita ustedes los ven y parece que vinieran dos grupos de celda. Vienen como medio divididos. Y aquí vienen las celditas, viene de todo el grupito, ¿sí? Viene uno, digamos que este es el grupo uno, ¿sí? Y este acá abajo viene el grupo 2. No me voy a... El grupo 2 de celdas. Y ese grupo está conectado en serie, ¿sí? Y me da 48 voltios. Digamos que aquí hay 24 celdas, ¿sí? De 2 voltios y aquí otras 24 celdas de 2 voltios. Las conecto en serie y me da cada una 48 voltios. Como normalmente estas vienen a esa tensión y todos los equipos, los reguladores me manejan es 24, 12, 24, el regulador me maneja 48 voltios nomás a la entrada para regular, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Conecto estos dos grupos, ¿sí? El positivo y el negativo de cada grupo, lo conecto en paralelo. Digamos que este es el negativo y este el positivo. Este lo conecto con este y este lo conectaría con este. Y aquí haría una salida y aquí haría una salida positivo, negativo, positivo. Y aquí encontraría, adivinen cuánto, si estoy conectando en paralelo los dos grupos, ¿qué tensión encontraría si me diera con el voltímetro? 48, pero casi le pega, 48. En paralelo la tensión se mantiene igual y se sumen las corrientes. ¿Sí? Si se prende esa, vas a ver que en serie es al contrario. Si usted aprende el comportamiento de la tensión y la corriente en paralelo, ya se aprendió la de serie, porque la de serie es al contrario. Por eso el beneficio ahí es muy depende, ¿no? Ya es a criterio. Señor, exacto. ¿Sí? Cuando damos baterías, volvemos a este tema, porque es importante.
el tipo de conexión en la autonomía. Si yo quiero más horas de autonomía, entonces conecto las baterías en serie. ¿Sí? ¿Listo? Señor, tranquilo. Estamos grabando. Estamos grabando. ¿Qué tal la feria? Listo. Bueno, señor. Sí, listo, tranquilo. No, 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 no. Sí, mire que hay hartos recursos, ¿sí? Me falta es tiempo. Muchas veces yo encuentro hartos recursos y, y, y me falta es tiempo, pero le voy a dedicar un poco más y bienvenida a su observación. Y si tiene, por ejemplo, si ustedes tienen dibujos que quieran que yo comparta y les explique, por ejemplo, y está buena la idea, ¿sí? Ingeniero, no entiendo este esquema de cualquier tema, ¿sí? Eléctrico, obviamente, ¿no? Eh, y ustedes no entienden este esquema, no entienden este dibujo, ¿por qué eso va conectado así? Con gusto, muchachos, la comparten en el grupo o me la comparten a mí y yo les explico esa noche en clase. Está buena la idea. Listo. Ah, bueno, espere que todavía nos faltan 13 minutos de ferias y exposiciones. Muchachos, nuevamente y aprovecho acá la invitación mañana, el Conte tiene una charla en diseño para soluciones en energías renovables de 3 horas, o sea que va a estar muy buena, es el Conte, se supone que traen los expertos del país para dar esa charla, si es para técnicos electricistas, porque es del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. Mañana prácticamente la clase va a ser esa, yo voy a estar, les voy a grabar para las personas que de pronto no se alcancen a conectar, ¿listo? Y subo al canal la clase. Son 3 horas. ¿Para qué les voy a dar de 9 a 10? ¿Sí? Entonces, con que me asistan ahí, habrán cumplido y voy a hacer eh, quiz. ¿Listo? Voy a hacer un quiz para que no se quede eso ahí en el aire. ¿Bien? Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí bien? Listo. Viene lo que les decía. ¿Cómo interpretar una hoja de características de un panel? Bueno, eso van a venir un poco de números y un poco de letras y cosas, y es correcto. Nosotros debemos interpretar, saber que las características principales de un panel son la potencia máxima que nos puede generar ese panel. ¿Listo? También se le conoce como potencia pico. Aquí hay que distinguir entre nominal y pico. Pico es la máxima. ¿Listo? La tensión máxima, ¿sí? A la potencia máxima. Entonces, la corriente o intensidad en el punto de máxima potencia. Miren que todas están relacionadas. ¿Listo? La corriente de cortocircuito, que sería la intensidad que circula por el panel cuando está cortocircuiteado, y la tensión en circuito abierto. Importantísima esta tensión de circuito abierto es muy importante para poder seleccionar el regulador. ¿Listo? Me pasó a mí que no tuve en cuenta cuando estaba en mis inicios y la tensión de circuito abierto, es decir, cuando el panel no está alimentando la carga, porque hay veces que en las casas, ¿cierto? Pues se apaga todo y no está, se va la gente y no hay nada que consuma, desconecta hasta la nevera, desconecta todo, ¿sí? Entonces, por eso se llama de circuito abierto, es porque no se está consumiendo la energía o la potencia que está entregando el panel. ¿Qué pasa? Si el regulador está escogido con una tensión eh, menor a la del circuito abierto de la tensión del panel, no me funciona. ¿Sí? Es decir, el regulador no me va a aguantar la tensión de circuito abierto. Por ejemplo, el regulador, y me pasó, no, que el regulador solamente aguanta hasta 50 voltios máximo, ¿sí? Regula hasta 50 voltios, ¿sí? Es un regulador, digámoslo,
de 48 voltios. Y la tensión de circuito abierto del panel es de 52, no funciona. De una vez se deja de funcionar el regulador, se autoprotege y no funciona. Esta tensión de circuito abierto debe ser menor a la tensión que soporta el regulador. Pues hay una observación como para que la tengan en cuenta. Vamos a ver cuántos minutos nos quedan. 8 minutos. Muchachos, para mañana, para mañana es miércoles, para el jueves, vemos ya por hoy lo que son las características del panel. Conocimos el panel para el jueves, entonces vemos el regulador para mañana, la charla con el Conte. Eh, Invitarlos a que vean la clase de ayer grabada para los que no tuvieron oportunidad, despedirme sin que se nos corte la comunicación y bueno, recibo preguntas, peticiones, quejas, si tienen alguna pregunta sobre el proceso de formación también. Aprovecho antes de despedirnos. Las 9, las de mañana, el conte empieza a las 6. Ya vuelvo y les comparto otra vez la información, ¿listo? Y con el link. De hecho, les dejo el link, eso es en vivo. De 6 a 9, muchachos, va a estar muy, muy buena. O de eso no me cabe la menor duda, y más que ustedes conocen todo eso de energías renovables, porque el gobierno le está metiendo muy duro. Ojo, apréndanse esto de ese sistema fotovoltaicos, porque el gobierno va a empezar, ya empezó de hecho, a dar a través de las cajas de compensación de familiar y de otras instituciones a las personas de menos recursos o de estratos 1, 2 y 3, paneles solares o mejor dicho, sistemas fotovoltaicos, ¿listo? A entregar de forma subsidiada este tipo de sistemas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? El que se desee matricular, bienvenido. Empieza este proceso de formación para que gestione su conte. Estamos por internos pendientes a cualquier duda frente a matrículas o a ir haciendo los aportes de los que ya están matriculados para que de seguro ustedes a final de año tienen su tarjeta matrícula. Señor, sí. No, todavía no la he compartido. No, todavía no la he compartido, pero con gusto se las comparto ahorita después de clase, no hay problema. Bien, una aplicacioncita buena que me baje para que la vayan viendo, ¿sí? Para que la vayan explorando. Bueno, muchachos, ya quedan muy pocos minutos, 5 minutos, no me quiero despedir. ¿Alguien más? Eh, Hágale, Alfonso, tranquilo. Pensé que me quedaban menos. A este. Sí, ya lo estamos haciendo, no importa. Mira que yo vuelvo y empiezo el primer módulo, después de acabar el sexto, vuelvo y comienzo el sexto módulo. Entonces, no, sí, yo tengo base de datos donde le voy llevando el control de pagos a cada uno. No importa que ustedes hagan los aportes de acuerdo a su presupuesto, nadie va a estar cobrando o detrás de ustedes simplemente cuando ya hayan pagado la totalidad, se le emite el certificado, se le suben los documentos al CONTE y el CONTE le hace llegar la matrícula a la casa. Es así de sencillo, fácil, flexible y rápido. Listo, Alfonso Esquivel, entonces. Listo, yo te envío, te busco. Por favor, si me puedes escribir al WhatsApp para identificarte, sería mucho mejor. Me los pides y ya te los envío. Bien. Bien, Armando, Sergio, John, cuéntame.
Yo dejo la clase subida en YouTube. Por ejemplo, ahorita abajo y por ahí en una hora ya está subida en YouTube en el canal y comparto el link de la clase en el grupo. De esa forma pueden verla cuantas veces sea necesario y pueden verla las personas que no han podido entrar ese día o como tú, que precisamente en esa hora está ocupado. Entonces, mañana la voy a grabar. Se las voy a grabar y también se las voy a dejar grabadas. ¿Listo? Inicialmente voy a entrar y también no, claro, súper. Ahora sí, 2 minutos, muchachos, muchas gracias. Muy buena asistencia, 18 terminamos. José Aguirre, Henry, Sebastián, Marcela Rada, John Muñoz, Jonathan, Jorge, a todos, Héctor Marín, Jorge Quilismal, José Enrique, Napoleón también. Mañana nos vemos, Napoleón, por allá en la montañita. Sergio, Silvio. Listo, David, ya reviso y seguro que mañana la explico. Te agradezco. Pero llega. No, está muy lejos. Bueno, señores, hasta mañana se me cuidan. Bendiciones. Listo, buenas. Listo, gracias. Chao, Jorge. Debe llegar un mensaje ahí por WhatsApp. Para que un mensaje de texto de pronto. Pues me pidieron ahí, me tengo que usar. ¿Sí? ¿A qué número? ¿315? No. Pues, suena mejor, no con el micrófono. Sí, voy a parar la grabación ya que usted. Ya